dinámica es muy sencilla. Va a ser, la vamos a llevar a cabo en el grupo de WhatsApp, que es un grupo que se creó desde el encuentro número 2 y le estamos dando continuidad. Durante estos 3 días de evento, en los recesos vamos a compartir una pequeña imagen que da una instrucción de algo que podemos hacer para divertirnos un ratito y vivir el esparcimiento antes de continuar. Entonces, ahí en un momentito más les compartimos la imagen. Vamos a reanudar nuestro encuentro y ahora quisiera ceder la palabra a mi compañera y amiga, la ingeniera Ariadna Ravelo Aguilar. Ella es responsable del área de investigación en la Universidad La Salle Cancún y muy amablemente nos va a ayudar como moderadora de nuestro primer conversatorio. Le cedo la palabra. Bienvenida, Ariadna, y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Sean muy bienvenidos al conversatorio del área de educación. El tercer encuentro de investigadores lasallistas busca ser un foro científico, tecnológico y de innovación con una visión transdisciplinaria y un enfoque de innovación social, en el cual se dan cita de manera virtual los investigadores lasallistas de todas las universidades de México, que son parte de la red Internacional de Investigación La Salle RIINSA. Este foro tiene por objetivo compartir los resultados científicos, tecnológicos y de innovación derivados de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación concluidos y en proceso de desarrollo en las diferentes universidades La Salle que atienden una problemática en torno al COVID. Vamos a dar algunas amigables instrucciones antes de dar inicio a nuestro conversatorio. Les pedimos asegurarse de que sus micrófonos estén silenciados. Esto evitará que interfieran ruidos ambientales y además nos ayuda a organizar sus intervenciones. Si quiere hacer alguna pregunta, puede utilizar la sección del chat. Sus preguntas serán enviadas a los ponentes. Como ya saben, sus participaciones serán de 5 minutos. Cuando lleven 4 minutos, aparecerá una luz amarilla en pantalla indicando que ya debe ir cerrando su exposición. Cuando se encienda la luz roja, estaremos presentando el siguiente proyecto. Esto con el objetivo de que todos los ponentes tengan el mismo tiempo para compartirnos sus proyectos. Bien, iniciamos. El primer proyecto del conversatorio corresponde a la Universidad de La Salle Bajío. A los 5 minutos, la luz roja o si antes. Les agradecemos su participación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los presentes. Espero me escuchen. Voy a presentar la investigación en proceso que se llama Detección de prácticas favorables al aprendizaje a partir del uso de tecnologías de enseñanza remota. Yo soy investigador en la Universidad de La Salle Bajío, en la Facultad de Negocios. Entonces, aclarar que es un punto de vista organizacional. Si gustan pasar la siguiente lámina, por favor. Voy a situarles un poquito cuál es el esquema. Si ven en la columna de la izquierda, hasta arriba, hay un estudiante. Lo que se quiere con este proyecto es entender lo que se está viviendo en tan poquitos meses para muchas generaciones de estudiantes. Cómo pasaron de una experiencia en aula a una experiencia prácticamente a base de tecnologías de comunicación remota. ¿Qué es lo que se estudia con este proyecto? ¿Cuál es ese sentido de este cambio en cuestión de qué tanto se esté mejorando? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas tanto de un formato como de otro? Pensando en una educación con propósito, como ya lo escuchamos en la conferencia anterior, en la magistral anterior, pues en La Salle se busca que haya un propósito humanista, un propósito espiritual incluso en el aprendizaje. Entonces, siguiendo un poquito algunas predicciones desde el punto de vista de la economía, de un señor llamado Robert Frank, él sitúa, ya poniéndonos en la segunda columna de derecha-izquierda, que a corto plazo, cuando haya un retorno o un regreso, aunque sea paulatino, hacia el espacio presencial, obviamente va a haber un sentido de liberación, un sentido de volver a poder
disfrutar de la compañía, de la cercanía, de la camaradería por parte tanto de alumnos como de maestros, e incluso quizá un sentido de liberación respecto a no estar tan atados a ciertos dispositivos. Sin embargo, menciona el mismo Robert Frank, ya a largo plazo, en la tercera columna, vamos a empezar a ver que se repiten algunos esquemas que a lo mejor hasta se acentúan. Por ejemplo, los alumnos muy distraídos y muy distanciados de los contenidos que se ven en el aula, cuando estos saben que en otros dispositivos, de otra manera, pueden ser muy estimulantes. Entonces va a ser un reto para los profesores atender a esta necesidad de los estudiantes de tener unas clases más vivificantes. Y en ese sentido van a también a emerger muchos espacios en que los buenos contenidos hechos de manera remota sean aquellos que interesen a los jóvenes, y por lo tanto en la cuarta columna, lo que estamos presentando, son una idea de cómo empezar ya a elaborar estrategias ante estos posibles escenarios. ¿Qué estrategias? Bueno, tanto en lo presencial, que creo que se trabaja muy bien en La Salle, ese acompañamiento humano, ese acompañamiento de calidad, para que además de entenderlos como estudiantes, entendamos a los alumnos como personas, pero la oportunidad también de ir atendiendo estas posibilidades de contenidos en tecnologías remotas. Como una primera apuesta, ahorita trabajando con estudiantes de estancias de verano, la posibilidad de que los estudiantes incluso se involucren en la construcción de estos contenidos, y entendiéndonos no como una cuestión de tecnología de vanguardia, sino de calidad de aprendizaje en el que realmente se sientan involucrados los participantes de la enseñanza en algún plan de estudios en particular. Esto está un poquito diseñado en principio como un piloto para la Facultad de Negocios del Bajío, pero bueno, yo creo que se puede hacer extenso a otro tipo de programas de estudio y a otro tipo de escuelas que abarquen en la Universidad de La Salle. Esa sería mi participación. Entonces, bueno, ya está ahí el aviso de cierre. Si gustan, ya para también ganar un poquito de tiempo, yo con esto concluiría, no sin antes agradecerlos nuevamente, y quedo atento por si posteriormente hay oportunidad de alguna pregunta. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, le agradecemos su participación. Ahora continuamos con el segundo proyecto, que es de la Universidad La Salle, México. Buenas tardes a todos. Muy bueno. Buenas tardes. A continuación voy a presentar el proyecto Condiciones y experiencias de la comunidad lasallista frente al COVID-19. Los integrantes de este proyecto somos Luis Antonio Andrade Rosa, Ricardo Bernal Lugo, Barta Forturo Olivier, Felipe Gaitán Alcalá, Alma Cosés Guadarrama, Carlos Alberto Jiménez Vandala, Lourdes López Pérez, Dulce María Meneses Ruiz, Johan Enrique Ortiz Guzmán, Claudia Pedraza Bucio, César Rebolledo Gutiérrez y Ricardo Cecín Diep, casi todos nosotros de la Universidad La Salle, México, a excepción de Johan, que es un colaborador externo que es colombiano. Por favor. Bueno, el objetivo general de nuestra propuesta consiste en conocer las condiciones y experiencias de la comunidad universitaria lasallista frente a la contingencia sanitaria por el COVID-19 a través de un mapeo de necesidades para generar propuestas de actuación y toma de decisiones informadas en la pospandemia. ¿Cuáles son los objetivos específicos de nuestro proyecto? Primeramente, definir las dimensiones en las cuales se exploran las condiciones y experiencias de la comunidad universitaria lasallista en torno al ámbito institucional para la construcción de subdimensiones y de indicadores. Realizar el mapeo de necesidades con apoyo de informantes estratégicos mediante la realización de focus group para alinear los indicadores previamente definidos, diseñar instrumentos multidimensionales dirigidos a estudiantes, docentes y administrativos para recabar información que nos permita dar cuenta de las condiciones y de las experiencias de la comunidad universitaria lasallista frente a la pandemia, elaborar un diagnóstico de las condiciones y de las experiencias para poder apoyar a los tomadores de decisiones con información pertinente, multidimensional y diferenciada. Además, también documentar este proceso de diseño, diagnóstico y de intervención como un ejercicio de aprendizaje institucional para poder generar procedimientos de actuación ante futuras contingencias, así como socializar los resultados de las fases de intervención y de investigación
entre la comunidad lasallista mediante ejercicios de divulgación para conocer en qué condiciones y además también cómo se vive la contingencia sanitaria por el COVID-19. Ahora bien, ¿cuál es el diseño? Pues el diseño tiene un enfoque multidimensional y participativo. ¿Por qué multidimensional? Porque tenemos en términos analíticos 5 ejes que nos guían, que es salud, que es económica laboral, que es educativa, hogar familiar e información comunicación. Nuestra población objetivo son alumnos desde prepa, licenciatura, posgrado, docentes, tanto investigadores como de asignatura, los colegas administrativos, y también, ¿por qué es participativo nuestro enfoque? Pues porque convocamos informantes clave de diferentes áreas de la universidad que participaron en la realización de los focus group en cada una de estas 5 dimensiones para construir y validar nuestros indicadores. ¿En qué etapa estamos? Estamos en la etapa de construcción del instrumento, en la validación de los indicadores e ítems por cada una de estas dimensiones. Vamos a pasar a la validación del instrumento multidimensional, es decir, del instrumento en su conjunto con todas las dimensiones. ¿Por qué es multidimensional? Bueno, pues precisamente por el potencial analítico que nos va a permitir explorar las condiciones y las experiencias de forma integral y no fragmentada. ¿Por qué? Porque la pandemia evidentemente toca la dimensión de salud, la misión de la universidad es evidentemente educativa, aquí ya tenemos diálogo entre dos dimensiones, salud y educación, también porque todas las actividades académicas, formativas, administrativas se trasladaron al ámbito del hogar, donde se dan las interrelaciones familiares, tenemos ahí el diálogo con la otra dimensión, y bueno, evidentemente también toda la comunicación, toda la información, pues está mediada ahora por plataformas y herramientas digitales que evidentemente construyen, o gracias a eso empezamos a experimentar y tener nuevas dinámicas también dentro de estos espacios, y evidentemente la económica laboral, que es contextual de la situación actual derivada de la pandemia, que se va a ver reflejada o se está viendo reflejada en cada uno de los de los hogares que conforman la comunidad universitaria lasallista. Evidentemente, en cada una de estas 5 dimensiones estamos explorando las condiciones, elementos objetivos y las experiencias, que son aquellos elementos subjetivos y cómo dialogan entre cada uno de ellos. Bueno, este es el proyecto. Muchísimas gracias y pues a continuación continuaríamos con el trabajo curso didáctica virtual de la maestra Josefina Gutiérrez Hernández de la Universidad La Salle Benavente. Excelente tarde. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con el tercer proyecto de la Universidad La Salle Puebla. Soy Josefina Gutiérrez Hernández, a sus órdenes. Un saludo desde Universidad La Salle Puebla. Y bueno, pues nosotros nos hemos encargado en el Departamento de Investigación junto con la maestra Marisela Sánchez Espinosa de continuar con el trabajo de la formación docente. Para eso nosotros nos dimos a la tarea de hacer una encuesta a todos nuestros docentes para saber cuál es su estado actual ante esta contingencia. Y a partir de eso, hicimos una interpretación de los resultados y llegamos a una primera conclusión. Necesitamos un trabajo que nos lleve a ayudar al nuevo docente para enfrentar estos problemas que esperemos en Dios que no se continúe. Entonces nosotros estamos en esta investigación, no es experimental, es mixta, forma parte de elementos cuantitativos y cualitativos para interpretar esas necesidades que nuestros docentes tienen. Queremos ayudarlos en esa formación continua acompañada de tecnología de la enseñanza y una didáctica, como lo comentaba hace rato el hermano, una didáctica desde la persona. Entonces, la trayectoria sería esta. Hicimos el diagnóstico de necesidades sin olvidar la innovación y la educación. Después, no olvidar que esta emergencia sanitaria nos permite otra vez priorizar esas necesidades y hacernos esta pregunta: ¿cómo continuar con la intervención pedagógica? Bueno, pues con un plan de acompañamiento para los nuevos maestros. Tenemos que cumplir con esa tarea de acompañar en esa necesidad de resignificar la tarea docente y sobre todo incrementar el aspecto del talento humano, desde lo humano. El desarrollo y la ejecución para
concretar este proyecto sería un curso que se llamaría Didáctica Virtual y, por lo tanto, al terminar este curso, ponerlo en práctica y darle un seguimiento y una evaluación. Nuestro curso en concreto sería en dos ejes: el eje didáctico virtual y el eje formativo personal. No olvidando que la parte humana tendría que estar a un lado del maestro, dado que la cercanía cara a cara ha sido poca. Entonces, con este curso creemos que vamos a darle una herramienta para que él pueda planear esas actividades e irlas evaluando. Y dentro de este curso también pensamos en estas propuestas para el aprendizaje. En primer lugar, la conducción de las clases. ¿Cómo serían estas clases? ¿Con qué elementos de nuevos ambientes de aprendizaje tendrían que estar acompañadas estas clases? Y sobre todo la formación transdisciplinaria y transversal. ¿Por qué? Porque los estudiantes, al mismo tiempo que están en contacto con los dispositivos electrónicos, tienen contacto con más información. Entonces, el nuevo maestro tendría que orientar esa actividad para ver que todas las disciplinas se conjuntan en un momento dado y tienen razón de ser dentro de la clase. Por eso es que nuestro curso de didáctica virtual sería un elemento importante, la transdisciplinariedad. Y sobre todo esta parte de los ambientes de aprendizaje. ¿Por qué? Porque son nuevos en el sentido de que antes usábamos la tecnología para consulta como para tarea, pero ahorita lo que necesita el docente es ir interviniendo pedagógicamente, ir uniendo la parte humana y también unir sobre todo este ambiente de aprendizaje. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Estamos casi a la mitad de la investigación y bueno, pues tendremos ya el diseño, yo creo que en estos próximos meses. Muchísimas gracias por permitirnos la participación. Un saludo desde Puebla. Muchas gracias a la Universidad La Salle Puebla. Continuamos con el quinto proyecto de la Universidad La Salle Cuernavaca. Este proyecto es de La Salle Benavente. Es el cuarto proyecto. Se titula Diálogo y reflexión desde la formación como estudiante universitario y está a cargo de la doctora Marisela Sánchez Espinosa y su servidora Tatiana Elena Quesada Pérez. La pandemia de COVID en México, como todos sabemos, se suscitó a partir del 27 de febrero del 2020. El Gobierno de México, en coordinación con la Secretaría de Educación de Salud, ha implementado una serie de medidas para prevenir y controlar los contagios. Dentro de nuestra institución, el 17 de marzo se decide suspender las clases y por parte de Rectoría y de Dirección se da inicio con los docentes a trabajar los planes de estudio en línea por medio de la plataforma de Moodle, de Zoom o de Meet. Nosotros decidimos analizar. Parece que perdimos el contacto con la maestra Tatiana. No sé si ya se conectó nuevamente. No. Bueno, si les parece, Ariadna, vamos pasando a la siguiente presentación y ahorita regresamos con la maestra Tatiana. Muy bien, doctora. Entonces vamos a nuestro quinto proyecto de la Universidad La Salle Cuernavaca. Buenos días a todos. Soy Elda Guzmán. Yo soy de la Universidad La Salle Cuernavaca y el proyecto que les voy a presentar es un estudio de estrés laboral de docentes ante la pandemia de COVID-19. Es un estudio que todavía no está terminado y se realiza justo en el corte previo a Semana Santa, entre que salimos antes de Semana Santa y después de Semana Santa. Este proyecto tiene una intención de hacer una evaluación descriptiva de los recursos tecnológicos con los que contaba la universidad antes del periodo de la cuarentena y los que adquieren los profesores durante la cuarentena cuando los enviamos a su casa y el estrés que se va generando durante la integración a la modalidad a distancia. Asumiendo al estrés desde una perspectiva donde no tienen o tienen suficientes recursos para afrontar los retos que te da tu trabajo. Es un estrés docente. Para ello se hicieron 4 cuestionarios a 198 docentes. Fueron más, pero nos quedamos solamente con los mexicanos, que incluían 4 instrumentos.
y se tomó el estrés desde una perspectiva de eustrés-distrés, donde el distrés es como el estrés malo, el que te afecta, y el eustrés es el positivo. Y se usó la escala breve de gravedad, donde si tú puntúas muy alto, deberías de tener una intervención, un cuestionario de factores psicosociales y el índice de esperanza de Hertz. Como parte de los resultados que tenemos ahorita previamente, bien hemos dicho que todavía no están terminados. Sabemos que los profesores adquirieron mucha capacitación, pero no a todos se les dio, aunque los capacitamos, no les ofrecimos todos los recursos para que desempeñaran su trabajo en casa. Tuvieron aprendizaje de 1 a 4 plataformas de forma simultánea en el periodo. Sabemos que enfrentaron altos niveles de demanda por parte de las instituciones, evidencias, trabajo académico, entregas, cosas que tenían que dar en ese momento. Y en la puntuación de estrés, de la parte de distrés, ellos declaran, o en los resultados se puede ver, que hacen mucho uso de recursos personales en cuanto a lo cognitivo, en cuanto a la parte de la formación, y puntúan muy alto en la escala de nivel de gravedad. Cuando esta escala se aplicó en el terremoto hace unos años, cuando tú puntuabas en 3, se declaraba que necesitabas intervención. De estos 198 docentes, 76% requerirían intervención en ese momento para afrontar el estrés que tenían o que declaraban que el evento era muy grave. Además, tenían señales de exceder, cosas como pasar mucho tiempo en determinada postura, necesitar mucha atención, mostraban agotamiento y la mayor parte de ellos tenía en tiempo más de 10 horas diarias relacionado a su trabajo para tratar de estructurar nuevos modelos de cómo acercarse a sus alumnos. Y un factor muy interesante es que de los docentes, 198 docentes, 78% manifestaron tomar algún fármaco para poder dormir o usar algún elemento que completara, bueno, que les permitiera estar tranquilos para poder sobrellevar esta carga laboral. Sin embargo, y eso es algo que ahorita nos dejó este estudio, en esperanza también puntúan alto. Es decir, hay una probabilidad que dentro de esta carrera docente, este mirar al futuro, este positivismo que tienen los docentes, funcione como un factor moderador para esta carga de distrés, que es lo que les esté permitiendo sacar adelante su trabajo como parte de su compromiso de carrera. Si bien es cierto que se sabe que el distrés es un causante de rotación y de renuncias, nos parece que podría ser la propuesta que el factor esperanza podría ser este moderador y en el que podríamos trabajar para trabajar con los docentes a partir de la integración del siguiente ciclo escolar. En este momento así está esta presentación, todavía tiene mucho trabajo, les agradezco su atención. Muchas gracias a la Universidad La Salle Cuernavaca. Continuamos con el 6º proyecto de la Universidad La Salle Morelia. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Auxilio Rosa Rodríguez y les quiero presentar una propuesta de proyecto de investigación relacionado a la adaptación académica de estudiantes y docentes a la modalidad virtual. La siguiente lámina, por favor. Bien, la justificación, bueno, no es novedad para nadie que dentro de lo que consideramos como el escenario educativo COVID-19 ha implicado para todos nosotros y para los estudiantes un reajuste importante a nuestro tiempo, a nuestras actividades y en general a las funciones de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de esta investigación es el de describir los escenarios educativos de docentes y alumnos respecto a su adaptación, para lo cual se propone aplicar un instrumento diseñado ad hoc para los estudiantes y para los docentes, que pueda recuperar las vivencias, las experiencias que cada uno de ellos estuvieron manifestando. Este es un estudio piloto, se encuentra en un momento de análisis, de confiabilidad. Las dimensiones de los dos instrumentos, presento primero las dimensiones de los estudiantes. Se encuentra motivación, autorregulación, estrategias de aprendizaje, interacción en aula virtual, habilidades y recursos tecnológicos. Entre otras cosas, lo que se pregunta en este instrumento dirigido a estudiantes
es saber qué tan comprometidos estuvieron a lo largo de la contingencia por COVID-19, qué tan motivados se sienten, si planificaron tiempos, si respetaron los horarios, si modificaron estrategias, si se sienten parte de un aula con lo que se ha vivido, con las herramientas tecnológicas con las que se contó, si se sintieron parte del aula, si hay comprensión por parte de ellos a las indicaciones que los docentes dejamos en las plataformas virtuales, si se usaron plataformas virtuales, cuánto tiempo dedicaban, entre otros aspectos. Las dimensiones docentes incluyen las estrategias de gestión y monitoreo de aprendizaje, comunicación y motivación con los alumnos, condiciones y competencias para la enseñanza virtual, apoyo y seguimiento institucional. Y algunas de las preguntas incluyen también si al migrar a la modalidad virtual, qué ajustes hicieron en su planeación, si iban de lo simple a lo complejo, si utilizaron estrategias de aprendizaje colaborativo o si bien también diseñaron algunos materiales dependiendo de la alfabetización digital de los alumnos y tomaron en cuenta estos aspectos. Entonces, estos instrumentos se encuentran, como les comentaba, en una fase piloto de exploración. La intención de continuar el proyecto es ampliar la muestra, aprovechando que trabajamos en red, presentarlo a ustedes y darlo a conocer también en sus instituciones para que podamos tener un escenario más amplio de la comunidad lasallista. Mejorar los alfas, aunque hasta el momento en la primera versión que se ha aplicado hemos tenido una respuesta favorable de 460 estudiantes y 175 docentes. Ambos alfas, cada sendos instrumentos, se han obtenido por arriba del punto 95. Falta también realizar análisis factoriales, exploratorios y confirmatorios, realizar un diseño de modelo de ecuaciones estructurales basándonos en las respuestas principales de los instrumentos. También analizar de manera correlacionar las diferentes variables, las dimensiones de los instrumentos con las mejoras correspondientes a partir de distintas variables clave sociodemográficas, uno de los cuales, por ejemplo, nos ha arrojado es que, como es de esperarse, mientras más alumnos se tenga, menos disposición de ajuste en las estrategias de gestión. Y por último, bueno, realizar propuestas de ajuste e intervención que vayan no solo a la capacitación de lo técnico, sino a lo didáctico pedagógico. Eso es lo que hasta el momento ha arrojado en mayor medida el instrumento. Entonces, los invito a colaborar en él. Me pongo en contacto con ustedes si les interesa ampliar muestra en sus respectivas comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad La Salle Morelia. Continuamos con el 7º proyecto de la Universidad La Salle Noroeste. Buenos días. A la siguiente, por favor. En realidad, ese es un proyecto que parte de un principio. Bueno, más que un principio, parte de una realidad. En ese proceso en la cual han variado las fechas del posible regreso a clases y realmente la fecha posible de regreso ha sido más una apuesta que una realidad, partimos de que efectivamente hubo pérdidas, sobre todo porque el docente no estaba preparado para entrar en ese escenario, ni las instituciones siquiera estaban preparadas para pasar a su totalidad toda la institución a este tipo de modalidad. Entonces, el modelo parte de una investigación, una acción desde una dinámica grupal en donde se pretende recuperar la voz de los que están involucrados en las distintas dinámicas de este cambio para recuperar de ellos las mismas propuestas, soluciones e ideas para un mejor tránsito de lo presencial a lo virtual o de estas formas de educación remota. Entonces se recupera los 4 elementos de un modelo que se utiliza en el diagnóstico de las organizaciones que se conoce como Context, Input, Process and Product, en donde se analiza prácticamente el contexto del docente y de la institución. Se analiza en los input cuáles han sido las iniciativas, la pertinencia de las mismas por parte de la institución, el mismo proceso, en concreto los elementos del proceso de las actividades que hace el docente, que es la planeación,
la enseñanza, la relación entre enseñanza y aprendizaje y la evaluación, y los productos o los resultados. Prácticamente en esta dinámica grupal, que aquí le pusimos grupos focales, pero se divide en dos técnicas. La primera es una que se llama Philip 66, que consiste en la elaboración de un diagnóstico por parte de los involucrados en cada uno de estos tópicos que les acabo de mencionar. Y el segundo momento, pues, es la lluvia de ideas, en donde al mismo tiempo que se hace el diagnóstico por parte de los involucrados, se recuperan ideas a partir de su realidad que la misma comunidad de actores interpreta como las viables. Insisto, hay pérdidas y lo que se busca es que a nivel, desde cada dinámica grupal, se aminoren un poco las pérdidas en la medida de lo posible. Hay una serie, como ya lo hemos visto en los proyectos, de lugares comunes de muchas publicaciones que hay en torno a este tránsito. Y muchas investigaciones corren el riesgo de repetir lo que ya se ha publicado. Los problemas con la tecnología, los problemas de adaptación. En este proyecto lo que queremos recuperar, más allá de los lugares comunes, son las problemáticas y condiciones de recuperar las pérdidas que de los específicos se tiene de cada área. Prácticamente hay de 1 a 4 grupos focales o 4 dinámicas grupales que hay. Los dividimos nosotros por área de... Por carreras o por áreas de conocimiento. En la Universidad de La Salle, las áreas del conocimiento son Ciencias de la Salud, que se realizó una dinámica grupal, área de Humanidades, Ciencias Sociales y Humanidades, en donde se realizaron 3 grupos focales. El área de Diseño, Arte y Arquitectura, en donde se realizaron 4. El área de Ingeniería, hasta ahorita va un grupo focal realizado. Y, pues bueno, pues prácticamente esos serían todos los grupos focales. El análisis va a ser particular a cada área. Lo repito, a partir de las mismas sugerencias, los mismos señalamientos que hicieron los docentes respecto de su realidad. Obviamente, hasta este momento no hemos logrado analizar todos los resultados. Eso se cruzó con una encuesta que se hizo a estudiantes con 4 preguntas cerradas respecto al diagnóstico de su realidad, en donde venían preguntas sobre el espacio en el que laboran, realizan sus actividades académicas, en donde hacen preguntas respecto al equipo con el que cuentan, las horas que le dedican, etc. Pero también cuenta con preguntas abiertas en donde el muchacho tiene la posibilidad de expresarse acerca de lo que le permite trabajar vía remota y lo que no le permite. Y eso nos permite cruzar la información con lo que aportan los docentes. Lo que más hemos recuperado de esta práctica ha sido la necesidad del docente de ser escuchado y de que su voz sea tomada en cuenta para la misma toma de decisiones. Eso ha sido lo más enriquecedor. Es decir, que el docente siente que más allá de la verticalidad con la que se toman las decisiones en las instituciones, prácticamente se toma la voz de los involucrados para la viabilidad de la toma de decisiones de acuerdo con su propia realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad La Salle Noroeste. El 8º proyecto que presentamos es también de la Universidad La Salle Noroeste. Continuación, por favor. Hola, buenas tardes. Soy la maestra Mónica Beatriz Ruiz Armenta por Universidad La Salle Noroeste y les voy a presentar un proyecto de oportunidades de formación en tiempos de COVID, el diseño de un curso virtual con trabajo interdisciplinar. La siguiente, por favor. Primeramente, nos marca Furman en el 2020 que actualmente estamos viviendo una problemática de una pandemia, donde nos hemos visto los docentes con la necesidad de trabajar con todas las dificultades que se están presentando en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si bien es cierto, hay una reflexión que marca Furman muy interesante. Dice que si no es el momento de la historia, el mejor el que estemos viviendo por la salud, por la familia, por la comunidad, sí es un momento donde debemos revalorizar y aprender a trabajar en comunidad. Y es precisamente lo que estamos haciendo en este conversatorio, trabajar en comunidad y compartir esos aprendizajes y las experiencias que se están viviendo a raíz de la pandemia. También nos marca Furman que es muy importante que la sociedad se dio cuenta la necesidad que tiene de la escuela y del maestro.
Ahorita padres de familia, estudiantes, la sociedad en sí, quisiera tener una escuela y que quisiera tener un maestro enfrente. Otro de los problemas que se marcan con toda esta pandemia es lo que marca la UNESCO en el 2020. Señala que nunca se había presentado un fenómeno de salud con estas dimensiones globales como lo es el COVID-19, por lo que propone la UNESCO la Coalición Mundial para la Educación con el fin de ayudar y apoyar en la educación a todos los países. Esto desde los procesos de formación a distancia o formación remota. Lo que intenta es llegar a las comunidades con mayor riesgo y disminuir las desigualdades. Esta iniciativa de la UNESCO es apoyada por instituciones privadas como lo es Microsoft, Google, Facebook, Zoom, Coursera y otras. ¿Qué están haciendo? Prestando sus servicios y ofreciendo recursos para las diversas plataformas educativas y los recursos que se requieren para dar continuidad a la educación en todos sus grados escolares. Y esto está respaldado por la UNESCO desde las funciones que tiene de alfabetización y el compromiso que tiene con la educación. Se tiene en este proyecto dos metas. La primera de ellas es el diseño de un curso que se aplican los principios de la socioformación a partir de un trabajo interdisciplinar con la temática de cultura de la legalidad. Dirigido un curso a docentes, otro a estudiantes y uno a empresarios, con el fin de dar respuesta a la necesidad de seguir formando en este escenario de una pandemia mundial. Y a su vez van a darse mejoras en las diferentes instituciones. Una segunda meta es implementar el trabajo interdisciplinar entre expertos de la licenciatura en Derecho y Psicología Educativa, vinculando las materias curriculares en relación al diseño del curso. Se tiene un estudio documental porque se buscó toda la información necesaria para fundamentar la temática de cultura de la legalidad y a la vez fundamentar la estructura de un diseño instruccional a distancia. De la misma manera, se tiene un estudio descriptivo porque se van a especificar todas las propiedades, las características y los rasgos importantes desde la estructura, la metodología y cuáles son las mejores estrategias para la formación a distancia y que realmente se dé un curso de calidad. Entre los resultados que se tienen, el primero de ellos es el diseño, ya se tiene el diseño del curso interdisciplinar que está en la plataforma Moodle y maneja los principios de la socioformación. Y un segundo resultado muy importante es que en la participación del curso, tanto los diseñadores como las personas que participen, se van a desarrollar competencias desde la socioformación, que es la parte humanista y social, con características de emprendimiento, trabajo colaborativo, resolución de problemas y el proyecto ético de vida. Finalmente se concluye que la educación a distancia brinda beneficios en tiempos de COVID, siempre y cuando se hagan las reflexiones necesarias para retomar lo que son los espacios, los tiempos, los materiales didácticos. Y si bien es cierto, hay una incertidumbre de la calidad de la educación a distancia, pero la literatura que afirma que sí hay calidad, y un indicador de esta calidad es que hay una relación de las experiencias de los docentes y de los alumnos en su grado de familiarización con las tecnologías de la información y la comunicación y más específicamente con los recursos didácticos a distancia como son las plataformas educativas, porque en la medida en que hay experiencias y hay un dominio, se da este logro. Gracias. Muchas gracias a la Universidad La Salle Noroeste. El noveno proyecto que se presenta es de los compañeros de la Universidad La Salle Saltillo. Buenas tardes, un saludo a todos compañeros investigadores de la Universidad La Salle Saltillo. Mi nombre es Claudia María Peña Rodríguez y junto con la doctora María Francisca Rangel Monjaraz les voy a presentar la investigación que estamos realizando en la Universidad La Salle Saltillo, de la cual ya tenemos algunos resultados. Está presentando una de Saltillo, una maestra que es Monjaraz. Monjaraz, de Saltillo. El nombre es la percepción del estudiante y del docente del aprendizaje efectivo en espacios áulicos de confinamiento. Es del área de educación. Es lo que estamos investigando. Si me ayuda con la siguiente. Nosotros ya tenemos resultados prácticamente con esta investigación.
El desarrollo de este proyecto básicamente tiene como objetivo explicar y comprender la dinámica y relevancia de las herramientas de aprendizaje y los rasgos propios del estudiante universitario, así como la práctica educativa de los docentes, y con esto enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando orientación docente para el diseño de ambientes virtuales de confinamiento. Para la investigación y análisis que realizamos, se realizó un diseño no experimental de enfoque cuantitativo en estudiantes de diversas carreras de instituciones de educación superior de aquí de la ciudad de Saltillo, Coahuila. El instrumento fue de 55 variables, fue validado por expertos y la información nos arrojó o nos permitió hacer un tratamiento estadístico de análisis integracional a partir de un análisis factorial con extracción del método de principales factores de comunidades de R2. Los resultados permiten identificar los elementos que inciden en un aprendizaje significativo en espacios virtuales generados por las condiciones actuales de confinamiento y la comprensión acerca del sentido, dinámica y relevancia de las herramientas de aprendizaje y rasgos propios de las personas, en este caso del estudiante universitario, así como las estrategias de enseñanza utilizadas en situaciones de confinamiento. Aquí cabe destacar que lo que se trata es resolver cómo se realiza la dinámica y relevancia de las herramientas de aprendizaje y los rasgos propios del estudiante universitario, así como la práctica educativa de los docentes y poder enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando una orientación al docente para que diseñe de forma más eficiente esos ambientes virtuales que existen ahora con el confinamiento. El beneficio pues va a ser identificar aquellos elementos que manifiesten los alumnos como más óptimos y los docentes también, y con esto pues hacer más eficiente la labor del docente en espacios áulicos del confinamiento. Ahora, tratamos de explicar y comprender la dinámica y la relevancia de estas herramientas que se utilizan de aprendizaje y de los rasgos propios del estudiante universitario para pues ponerlos en la práctica junto con los docentes y con esto pues a dar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, darle una orientación al docente de cómo debe efectuar sus clases en el confinamiento. Nosotros ya tenemos algunos resultados. La doctora Francisca Monjaraz nos va a ayudar para presentar los resultados que hasta ahorita tenemos. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Muchas gracias. Bueno, dentro de la investigación consideramos tres variables fijas o variables torales que vienen siendo estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza y autopercepción del estudiante. Y dentro de los resultados encontramos las siguientes. Se debe de considerar la estandarización de una sola plataforma para facilitar el trabajo y la interacción del alumno y el docente. De esta manera se puede construir un proceso de enseñanza-aprendizaje equitativo y de calidad que sea recíproco para que funcione en ambas direcciones. Dentro del proceso de enseñanza, para el alumno es importante que el docente lleve una secuencia didáctica coherente y ordenado que le permita alcanzar de forma fácil los aprendizajes esperados que se plantean en el programa de la materia. Por eso, considera que todas las actividades que se propongan deben de ser claras y estar ligadas para que se les pueda permitir aprender los contenidos necesarios. Todo eso es necesario si el docente no se muestra, no es posible si el docente no se muestra objetivo y con las actitudes primordiales para desarrollar el trabajo de clase. Es necesario que se perciba como un actor capaz de servir, guiar y sobre todo motivar y reconocer el esfuerzo del educando. Otra cosa importante es que en la medida que se practique este ejercicio, el alumno tiene la disponibilidad de incrementar todas sus habilidades estudiantiles como la imaginación, intuición, ser sociable y la curiosidad por experimentar y ser constante en el aprendizaje. Todo eso es importante para lograr un aprendizaje significativo. Y la siguiente parte que nosotros consideramos que sigue como consecuencia a partir de aquí, esto es la percepción del estudiante, es la percepción del docente. Entonces ya tenemos toda esta investigación andada, ya hecha con Factorial y con Chromebase, entonces ya nada más es ligarla con otra, que es nuestro siguiente paso. Gracias. Le agradecemos a la Universidad La Salle Saltillo. El 10º proyecto a presentarse en nuestro conversatorio es de la Universidad de La Salle, Ciudad Victoria. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí.
Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Báez y represento a la Universidad La Salle Victoria a un equipo de 8 coordinadores y docentes, quienes estuvimos trabajando en una investigación producto de todas las estrategias que implementamos y está titulada como Evaluación de Estrategias Implementadas por la Universidad La Salle Victoria ante la contingencia por COVID-19. Si me pueden apoyar con la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, inicialmente nuestra problemática surgió, como con todos ustedes, a raíz de que surgió nuestro COVID-19 en la contingencia sanitaria. Esto nos obligó a cambiar muchas de nuestras estrategias y muchas de nuestras formas de trabajo. La principal o la más fuerte fue modificar nuestra actividad presencial a una actividad virtual, lo que implicó un ajuste de operaciones. Terminando estas operaciones en el mes de mayo, tomamos la decisión de implementar una evaluación sobre la efectividad de las estrategias, así como la experiencia que han tenido nuestros alumnos y docentes a ello. Con esta investigación tiene como objetivo el conocer la percepción y la experiencia de alumnos y docentes a partir de esa modelo. Es un estudio cuantitativo, experimental, y se ha implementado a través de dos instrumentos diseñados por los colaboradores. El primero, que es de los alumnos, constó de 14 activos divididos en 5 dimensiones. La primera de ellas, la respuesta a la contingencia, los antecedentes que tenían como recursos de ellos mismos, la modalidad, estrategias y recursos. Estoy viendo que parece que me está cortado. ¿Me escuchan? Se escucha muy cortado. Adelante, maestra Patti, te escuchamos. Gracias, gracias. Tal vez si apagas tu cámara, eso ayude un poco a que fluya mejor tu audio. Gracias. Les decía que el instrumento de alumnos estuvo conformado por 14 reactivos y 5 dimensiones. Perdón, ¿me están escuchando? ¿Se escucha mejor? Esas 5 dimensiones son la respuesta a la contingencia, los antecedentes, retos de la modalidad, estrategias y recursos que ellos estuvieron utilizando y la percepción de sus asignaturas. En cuanto a los docentes, fueron 25 reactivos, 6 dimensiones, acciones institucionales, retos de la modalidad, implementación de capacitación, las estrategias y recursos, percepción de los alumnos. Tuvimos la participación, primero una representativa, misma que pudimos ubicar, la participación fue el 52.4% de alumnos y el 78.86% de los docentes. ¿Escuchan? Maestra Patti, no te escuchamos. A ver, ¿Me escuchan? Ahora sí, listo. Sí, gracias. Continúo con la parte de los resultados. Bueno, aquí de primera instancia obtuvimos que fue una respuesta oportuna y congruente y detectamos algunas necesidades que debíamos fortalecer. Dentro de ellas, la primera fue que nuestra capacitación fue muy útil para los docentes, pero era necesario potenciar la parte de estrategias didácticas y evaluación de los aprendizajes. También a partir de ello, tuvimos que diseñar un manual educativo para la educación mixta y también detectamos el hecho de que había que potenciar recursos que ya teníamos, como era el campus virtual, pues la mayoría de nuestros docentes utiliza el Classroom, y la biblioteca de las fortalezas tenemos que la percepción y la experiencia que ahora tenemos a partir de estos resultados nos ayudará a tomar decisiones. Además de que pudimos hacer un contraste entre resultados de alumnos y docentes y pudimos conocer los programas efectivos para y las estrategias didácticas utilizadas. Muchas gracias a la Universidad de La Salle Ciudad Victoria. Retomamos el cuarto proyecto de la Universidad La Salle Puebla, diálogo y reflexión desde la formación como estudiante universitario. Adelante, maestra Tatiana. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, este es el diálogo y
Maestra Tatiana, no te escuchamos. Si gustas apagar tu video para que fluya mejor. Más bien parece como si se hubiera desconectado su micrófono. ¿Nos escuchas, maestra Tatiana? No te escuchamos nosotros. Bueno, ¿ya me escuchan? Ahora sí. Listo, Tatiana. ¿Sí? Gracias. Bueno, gracias. Les decía yo que este proyecto es de la doctora Marisela Sánchez Espinosa, de su servidora. Tenemos como la siguiente, por favor. ¿Sí me pueden pasar la siguiente? Gracias. La contingencia en México empezó en el mes de febrero. Nosotros como institución, los directivos y la rectoría decidieron que se trabajaran por diferentes medios, como fue Meet, Zoom, Classroom, inclusive algunos tuvieron clases en línea. Trabajamos de diferentes maneras. Nos surgió una pregunta: ¿cómo actuar ante la contingencia? De ahí sacamos el objetivo general, que fue reflexionar e incorporar aprendizajes formativos desde una sana distancia. Y tuvimos 3 objetivos. El objetivo primero es determinar cómo están viviendo nuestros alumnos la contingencia. Nuestro segundo objetivo fue indagar de qué manera ha afectado sus vidas este alejamiento de la universidad. Y nuestro tercer objetivo, analizar cómo se ha llevado el proceso de enseñanza-aprendizaje en este momento. Esta fue una investigación, o es una investigación de corte cualitativo. Mandamos a los alumnos vía internet un cuestionario de 10 preguntas, las cuales contestaron, nos regresaron las respuestas, las analizamos, en el momento es en el que estamos analizando, pero ya tenemos algunas respuestas y podemos decir que nuestros alumnos, a partir de lo que están viviendo, su actitud es positiva. Ellos están atentos, son precavidos, pero al mismo tiempo, algunos están preocupados, claro, sin perder la paciencia, la motivación y la tranquilidad, siendo solidarios, respetando, estando conscientes de la situación que estamos viviendo y que es un reto para ellos. La siguiente pregunta fue: ¿qué aprendizaje han incorporado a su vida? Ellos nos decían que lo que han aprendido es a cambiar paradigma, a tener una nueva cultura, una cultura de prevención y de innovación. La tercera pregunta era cuál ha sido su reflexión como estudiante lasallista. Ellos nos dicen que desde el punto de vista espiritual es tener fe, mantener siempre esa paz y tranquilidad y transmitírselas a sus familias. La pregunta número 4, ¿qué pueden hacer desde su rol de investigador ante esta contingencia? La mayoría coincidió en que es muy importante que todos estemos preparados sobre este tema. Son temas que tenemos que conocer y que cuando esto llegue al aula vamos a tener que platicar con nuestros alumnos y debemos de conocer. La pregunta número 5 era: ¿qué propondrían ellos para trabajar con los alumnos en el aspecto emocional? Ellos nos dicen que debemos de trabajar actividades encaminadas a la sensibilización, concientizar y sensibilizar a los demás, practicar mucho la empatía. Y algo que mencionaban mucho era trabajar con aquellos alumnos que habían estado con algún familiar o alguna persona muy cercana dentro de esta enfermedad. La pregunta número 6 era: desde su religión, ¿cómo habían vivido la contingencia? La mayoría nos reportaban que vivir cerca de Dios, estar en oración, mantenerse siempre con la familia, poner todo en manos de Dios, escuchar sobre todo misas en línea. Eso nos los decían mucho. La pregunta número 7, ¿cuál ha sido el motivo que te da fuerza para vivir esta situación?
Ahí coincidieron la mayoría que la fuerza que les da es la familia. Estar juntos, estar con su familia, y más que nada ver que se encuentran bien. Verlos bien, eso les da mucha satisfacción. Claro, estar con Dios. La pregunta número 8 era, en estos momentos que estás en casa, ¿qué es lo que más extrañas? Ellos nos decían que extrañan mucho la dinámica de trabajo. Nuestros alumnos, como están estudiando para ser docentes, muchos ya trabajan en la mañana, trabajan en escuelas, extrañan ese trabajo, extrañan la comunidad escolar, sus clases presenciales en la universidad, el asistir a la escuela de práctica y estar en contacto con sus alumnos. La pregunta número 9, si les ha sido fácil estar en contacto con sus compañeros a través de esta contingencia, pues ellos nos dicen, como ya son millennials, pues trabajan la comunicación y la tecnología al máximo, ellos ya han estado en contacto y han ayudado a sus compañeros. Y nuestra última pregunta, la pregunta número 10, era si este trabajo en línea les ha servido. Ellos nos dicen que sí, que han alcanzado nuevos aprendizajes, que han aprendido mucho, tanto en tecnología como de aprendizajes. Sin embargo, hay quienes no han sido favorecidos por las redes de internet, como me ocurrió a mí hace unos momentos. Pero gracias a Dios todos están bien y ellos dicen indivisa manens para que sigamos unidos dentro de esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad La Salle Puebla. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Ahora me permito presentarles a nuestra moderadora de la dinámica grupal, es la doctora María del Rosario Ortiz Carrión, de la Universidad La Salle Bajío. Maestra Rosario, creo que tienes apagado tu micrófono y tu cámara. ¿Lo podrías encender, por favor? Mi cámara sí la tengo prendida. Ay, y ya te escuchamos perfectamente, doctora. Qué bueno, me tocó saludarte directamente. Doctora, te cedemos la palabra. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes de este encuentro y agradezco mucho la invitación a la doctora Anabel para dinamizar este diálogo, este encuentro, en este momento que ahora nos va a tocar, una vez que hemos escuchado a los 10 participantes de esta primera mesa en el campo de la educación. Hemos escuchado la inquietud de todos respecto, justamente, como nos decían hace rato los hermanos, tener los oídos y los ojos atentos a las necesidades del entorno y bueno, nos confluye en este caso la pandemia, la situación de confinamiento y el COVID-19 y cómo a través de las diversas propuestas estamos buscando respuestas para acciones de mejora en el trabajo con los docentes, en la vivencia de los estudiantes y, por supuesto, en el proceso de aprendizaje. Entonces, estaremos trabajando de la siguiente manera. Está abierto el chat para que nos hagan llegar las preguntas que tengan a cada uno de los proyectos que se presentaron, de los titulares que los representaron, pero también podemos tener el espacio de preguntas entre los propios investigadores y también me permitiría hacer alguna pregunta en alguno de los proyectos. Entonces, si me ayudan con la cuestión del chat, si tenemos preguntas a través del chat para comenzar con esas. En este momento podemos empezar a mandar a través del chat nuestras preguntas a las diferentes ponencias y nosotros a su vez se las vamos a estar comentando a la doctora Rosario. Muchísimas gracias. Ahorita pueden hacer estas preguntas. Mientras van apareciendo las preguntas, bueno, a mí me gustaría preguntarle al doctor Miguel Ortega de la Universidad de La Salle Bajío, que nos presentó su trabajo titulado Detección de prácticas favorables al aprendizaje. Sabemos que la exposición que ustedes tuvieron fue muy rápida, fue muy poco tiempo, pero si nos pudieras compartir un poco acerca de estas prácticas favorables que ustedes detectaron, ¿cuáles nos pudieras ejemplificar alguna de esta práctica favorable que pudiera servirnos de referente a todos los que estamos aquí? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Es una investigación en desarrollo. Ahorita estamos trabajando en el marco teórico y lo que presenté más es ya una perspectiva de hacia qué tipo de estrategias nos va a llevar.
Estoy trabajando también con alumnas de Estancia Delfín, del programa Delfín de Investigación, justo para ya ir haciendo una estrategia metodológica clara para construir un instrumento para detectar estas mejores prácticas. Pero nuestro principio teórico para empezar a detectar estas prácticas tiene que ver con qué tanto se orienta la educación hacia la enseñanza y qué tanto hacia el aprendizaje, entendiendo que de acuerdo a la sensibilidad de cada estudiante habrá unos que se sientan más cómodos con un tipo de enseñanza, otros con otra, pero a partir de la diferencia que captaron entre lo que ha sido su experiencia en el aula, con lo que están viviendo ahora con estas tecnologías, queremos que ellos se hagan conscientes de que sí hay posibilidades de modificar la manera de educar y que también sean muy conscientes de las desventajas que tal vez hubo en el aula, de las desventajas que hay ahora en este tipo de tecnologías, para tratar de diseñar ya con base en lo que ellos perciben como oportunidades de mejora, esas posibles actividades, esas posibles dinámicas que hagan que sea más enriquecida la experiencia de los contenidos en la parte de tecnologías. En el entendido de que la tecnología ahorita tiene bastantes limitaciones, pero de que pues no hay nada que obste para que en algún momento todo lo que se está captando de desventaja en lo presencial, tal vez la tecnología empiece a caminarse hacia esta manera también de atender a lo que lo presencial nos permite para adelantarnos y crear este tipo de contenidos en los que principalmente ellos se sientan involucrados y como una manera de aprendizaje más poderoso, ellos sean protagonistas de la elaboración de esos contenidos. Muchas gracias. Creo que será muy importante no perder de vista en este proyecto que estamos hablando de un grupo de estudiantes en un proyecto muy específico que es el proyecto Delfín y que eso también nos servirá mucho para acotar los resultados encontrados, creo yo. Muchas gracias, doctor Miguel. Gracias a ustedes. Bueno, acá en el chat me parece que ya están empezando a llegar las preguntas. Por aquí tengo. Para los participantes en general, Anabel, ¿sí es correcto que yo haga las preguntas del chat? ¿O va a ser a través de... Está perfecto, doctora Rosario. Sí puedes tú directamente hacerlas. Gracias. Muchas gracias, Anabel. Josefina Gutiérrez pregunta a los participantes que nos hicieron favor de presentar sus proyectos, ¿cuál ha sido el hallazgo más significativo encontrado? Aquí pediría que de los 10 participantes, quien quiera contestar primero la pregunta de la maestra Josefina. ¿Qué hallazgo? Buenas tardes, soy de La Salle Saltillo, la doctora Francisca Rangel. Bueno, Adelante. nosotros, una cosa que encontramos muy significativa fue que al final de cuentas el alumno sigue percibiendo al maestro como el protagonista. O sea, pensamos que el alumno es el protagonista y no, para el alumno, el maestro es el que lo va guiando y le va mostrando y le va enseñando. Y otra cosa bien importante es que pensamos a lo mejor o inferimos que los alumnos nada más con que les des las cosas y ya ellos lo pueden hacer, cuando en realidad ellos lo que necesitan es una guía, necesitan que los motivemos. Y una parte muy importante también que descubrimos fue que al final de cuentas ellos sí consideran al maestro como una figura dentro del proceso de aprendizaje significativo. Estas son de las cosas más importantes que ellos nos mostraron y que al final de cuentas viene a repercutir directamente con la forma en la cual ellos aprovechan lo que nosotros les estamos mostrando. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Algún otro de los presentadores de sus proyectos quiere contestar la pregunta del hallazgo más significativo que encontraron? Gracias. Si me lo permiten, buenas tardes. Adelante. Sí, gracias. Soy la maestra María Auxilio de La Salle Morelia. Dos cosas muy breves respecto a los estudiantes. Una de los aspectos que más nos ha llamado la atención es que ellos se sienten parte del aula
independientemente de estar en una modalidad virtual, a partir de que el docente está pendiente de sus dudas o está retroalimentando sus trabajos o los hace participar en grupo, no únicamente dejando actividades o montando las actividades en línea y que las realicen cuando quieran o en el momento en el que puedan hacerlo, sino que se sientan parte y no necesariamente en videoconferencias, no únicamente a través de las videoconferencias, sino de retroalimentación oportuna y precisa. Entonces, respecto a los alumnos, eso sobre todo, que se sienten parte del grupo a partir de la comunicación docente. Y respecto a los docentes, algo que ha llamado mucho la atención es que si bien agradecen la capacitación respecto a los aspectos técnicos, sí reconocen muchas deficiencias y muchas fallas en la adaptación a los esquemas virtuales de estrategias didácticas y pedagógicas. Entonces, tratar de que la capacitación no sea dirigida solo hacia lo técnico, sino también hacia lo pedagógico, toda la parte didáctica. Por mi parte, esas serían las principales. Gracias. Muchas gracias, maestra. ¿Algún otro presentador quiere dar respuesta al hallazgo más significativo que encontraron en su investigación? Sí, a mí me gustaría compartirles. ¿Me escuchan? Sí, maestra Pati. Gracias. Yo creo que el hallazgo más significativo que nosotros pudimos encontrar fue una directriz para este semestre. Esta directriz está basada en cómo implementar el manual con los lineamientos para una modalidad mixta, pero además considerando todos los aspectos ya muy peculiares de las dificultades que tuvieron los alumnos, cuáles fueron las mayores fortalezas, qué estrategias y qué recursos es los que más nos aconsejaban ellos mismos para su propio aprendizaje. Okay. Muchas gracias, maestra Pati. ¿Alguien más que quiera contestar esta pregunta antes de pasar a la siguiente? Bueno, yo coincido con lo que... Bueno, adelante, maestra. Doctor, a mí me gustaría nada más señalar... doctora. Sí. Adelante. Adelante, doctora. Nada más a mí me gustaría señalar la importancia y sobre todo a partir de los resultados incipientes del acompañamiento psicológico que deberían de tener los docentes, probablemente no solo ahorita, sino antes ahora que vamos a reiniciar ciclos algunos, ¿no? Estar en esta parte del cuidado emocional del docente, que vamos a volver a hacer un proceso de inmersión con las tecnologías y tanto en el acompañamiento de que cuenten con los recursos, no solo la capacitación, porque parece que no, pero el que se les corte el internet a un profesor que está dando una clase, pues te da una carga de estrés, ¿no? Y por otro lado, pues ya también el cuidado continuo de aquellos que están en este desgaste, ofreciendo este modelo, que evidentemente sí lo tiene, por lo pronto hasta ahorita, hasta que nos adaptemos y ya se incorpore de forma más natural. Muchas gracias, doctora Elda. Y por último, el doctor Humberto. Sí, bueno, comparto los comentarios que hacía una investigadora, María, no recuerdo su apellido, en la cual ella comentaba de que mucha de la gestión que ha sido por parte de las instituciones ha sido a nivel técnico, proporcionando plataformas, proporcionando herramientas para trabajar en línea, pero sí, se ha carecido del auxilio pedagógico. En realidad, en donde más hemos visto que tienen dificultades los docentes ha sido en el momento de la evaluación. Obviamente, haciendo una lectura educativa de esto, pues lo que antecede la evaluación es obviamente una planeación previa, pero de alguna es parte de un todo, pero ellos es donde más detectan ese tipo de problemáticas. Y por parte de los estudiantes, bueno, entre otros hallazgos, solamente menciono los más sobresalientes hasta el momento, sin hacer un análisis de algunas de las entrevistas que hemos realizado. Por parte de los estudiantes, ahorita hablando de una investigación que habla hacia dónde se enfoca la educación, hacia la enseñanza y hacia el aprendizaje, analizando el contexto del estudiante, vemos carencias en la autogestión por parte del estudiante. Y junto con la autogestión hay carencias en cuanto a la automotivación. Entonces, lo que hemos visto han sido muchos discursos que se han convertido casi en dogmas en lo educativo, que en este tipo de plataformas o en este tipo de trabajos se han venido cayendo, es decir, o se han visto cuestionados. Los discursos tecnofílicos, los estudios en los cuales se dice, el maestro está a un lado, pero el docente cuando camina solo no haya cómo caminar, no haya cómo andar. De alguna otra manera, muchos
discursos que hasta ahorita se ha visto sobre la educación se han venido cayendo. Y en este momento, lo que nuestro hallazgo más significativo es todo lo que se diga, lo que se dice hasta este momento sobre la manera de trabajar virtual, en ese momento tiene que ser replanteado o al menos cuestionado. Muchas gracias, doctor Humberto. Tenemos una pregunta del maestro Sergio Correa Gutiérrez para ULSA Victoria. ¿Cuáles fueron las coincidencias y divergencias entre las respuestas de estudiantes y docentes? De ULSA Victoria, ¿nos harían favor de contestar? Sí, bueno, en nombre del equipo, yo creo que las mayores coincidencias las tuvimos primeramente por una respuesta oportuna, tanto los alumnos como los docentes con un porcentaje muy cercano al 100 consideraron que nuestras acciones fueron congruentes y que fueron oportunas. Otra de las cuestiones también fue que las estrategias que los docentes más utilizaron, también los alumnos coincidían en que fueron las que más favorecieron su aprendizaje en este cambio de modalidad. Otra de las cuestiones también fue la cuestión del acompañamiento. El docente reportó que estuvo muy alineado al seguimiento del alumno y el alumno refirió que uno de los aspectos que mayormente fortaleció este cambio en una migración fue el que el docente fue monitoreando su progreso. Algunas de las divergencias fueron también mucho en función que el docente percibió mayor dificultad por parte del estudiante que la que el estudiante reportaba para realizar las actividades. Eso fue principalmente la mayor divergencia. Muchas gracias, maestra Pati. Tenemos una pregunta de la maestra Rosario Ayala de Salle Ciudad de México para el último proyecto. Dice, ¿han detectado algunas necesidades de los alumnos sobre la forma en que están viviendo la contingencia? Entre estas en el ámbito emocional, que nos las explicaron, ¿no? Entonces, ¿han pensado en generar alguna estrategia que apoye en estas necesidades que identificaron? ¿Cómo sería ese apoyo? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, maestra, sí la escuchamos. Sí. Bueno, nosotros en esta investigación ahorita estamos analizando las respuestas de los alumnos, pero sí, más que nada hemos pensado en algunos talleres sobre la autorregulación emocional, porque sí, nosotros pues sabemos que en este momento pues ellos están lejos de nosotros y por parte del Departamento de Psicopedagogía sí nos gustaría que hicieran algún taller virtual que hable sobre la autorregulación emocional, porque sí, muchos de nuestros chicos sí se sienten de repente solos. Algunos están con sus familias, pero otros están solos. Algunos se quedaron aquí en la ciudad y son de fuera. Entonces sí pensamos en algún taller virtual de autorregulación emocional. Eso es lo que hemos pensado hasta este momento. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Para la maestra Josefina Gutiérrez de Salle Puebla, que nos presentaron el proyecto del curso de didáctica visual, la maestra Maribel pregunta, ¿cómo están contemplando la evaluación del aprendizaje en este curso de didáctica virtual para los maestros nuevos? Sí, a sus órdenes. Gracias por la pregunta, maestra. Mire, nosotros hemos revisado que es importantísima la parte de la retroalimentación. Entonces, en el curso pretendemos hacer una serie de instrumentos ya conocidos por todos, pues las rúbricas, las listas de cotejo, los registros de rasgos, pero el valor de la retroalimentación es importante sobre todo en este ambiente virtual. Demanda, sí, de parte de los docentes un tiempo un poquito más detallado o más extenso para poder dirigirse hasta cierto punto de manera más cercana, más personal con los estudiantes. Entonces, a través de los correos electrónicos, a través de Classroom, se pretende hacer una serie como de código de ética de la evaluación para poderles apoyar a los estudiantes con esta retroalimentación. Y uno de los puntos importantes en la retroalimentación es, primero que nada, dar las normas de lo que se le llaman etiqueta, respetando la situación del lenguaje, de la llamada de atención y sobre todo
primero colocar lo positivo que ha logrado el estudiante para después decirle qué le falta por hacer. Entonces, ese acompañamiento a base de retroalimentación, decirlo de una manera más cercana, más humana, y sobre todo en ese sentido. Primero, ¿qué ha logrado el estudiante? Decirle todo lo positivo que ha logrado y ya al último, ¿qué le falta por lograr? En otro sentido, bueno, si se necesita la modelación, pues también de esa manera se le plantea el modelo de trabajo que se le pide al estudiante y después, a partir de lo que él ha logrado, hacer unas ciertas comparaciones. Cómo debió estar el trabajo y cómo está el de él o el de ella, para hacer esa comparación y de esa manera encontrar lo que le falta por hacer. Espero haber sido clara. Muchísimas gracias. Gracias, maestra, por su respuesta. Gracias. Bueno, hay otra pregunta que hace aquí Magda Rivero Hernández. En alguna de estas investigaciones que se presentaron, ¿hay alguna de ellas donde se haya particularizado en experiencias de los estudiantes de proyecto terminal? Yo no escuché a nadie que hiciera referencia particularmente a esta parte, pero me queda claro que la presentación que hicieron fue muy sintética. Entonces la pregunta es, ¿de alguno de estos proyectos alguien profundizó en experiencias de estudiantes de proyecto terminal? Que nos pudieran compartir su apreciación respecto a ello. Maestra Magda, me parece que efectivamente no hay esta temática dentro de los proyectos que el día de hoy se presentaron. Y que bueno, también es un aspecto importante de considerar, ¿no? No, le agradezco. Lo que pasa es que la experiencia con estos chicos de proyecto terminal, tesis o la modalidad que fuere, tiene sus peculiaridades precisamente por estar en particular en esta fase, ¿no? Y era únicamente una pregunta, a ver si por casualidad alguno lo había abordado, porque sí, o sea, llevo rato pensando en ello por lo que me ocurrió a mí en mi experiencia. Yo soy de la Universidad La Salle Cancún y efectivamente estos chicos tuvieron no es que se contradiga con lo que hasta acá se ha dicho magistralmente, sino que obviamente por el momento en que estaban, pues sus sentimientos fueron encontrados, ¿no? Y además en algunos casos las investigaciones tuvieron que enrumbarse, en fin, toda una serie de cosas que la convierten en peculiaridades, ¿no? Gracias. Gracias, maestra Magda. En esa misma línea, el maestro, al igual que la maestra Anabel, a ver si lo pronuncio bien, Hafnok, de Salle, Oaxaca, también pregunta que cuáles son los mecanismos o buenas prácticas virtuales que se están tomando como institución para los procesos de evaluación terminales, examen de grado, o qué debemos realizar para coadyuvar y responder a esta nueva realidad que nos coloca esta contingencia. También si alguien quiere contestar, y bueno, mientras alguien toma la palabra, yo puedo compartir, maestro, la experiencia en La Salle Bajío, en la Universidad de La Salle Bajío, donde se flexibilizaron desde el área de servicios escolares la cuestión de los documentos, de poderlos recibir de manera digital. Se implementó toda la tecnología para que los exámenes pudieran ser no presenciales. Y bueno, esto ha ayudado a que en toda la universidad, pero particularmente en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que es la que yo atiendo, hemos podido llevar a cabo exámenes de grado, tanto de nivel posgrado como exámenes recepcionales del nivel licenciatura, aún en estos tiempos de confinamiento. Han sido virtuales, a distancia, pero también hemos tenido algunos de manera presencial, donde solamente está permitida la asistencia del sustentante y del jurado, con todas las medidas sanitarias. No sé si alguien quiera compartir la experiencia en su propia universidad en este tema y luego pasar a las siguientes preguntas. Sí, doctora Rosario, ¿me escucha? Adelante, Ana Luz. Qué gusto saludarte.
Gracias igualmente y un saludo a todos los que nos están acompañando en este encuentro de investigadores lasallistas. Efectivamente, yo quiero compartir también que en la Universidad La Salle Victoria hemos tenido exámenes de grado, en este caso para maestría, y efectivamente se están desarrollando de manera remota, a distancia, con éxito. Se han realizado, no muchos, pero ya estamos incursionando en ello. No podemos parar nuestras actividades, entonces ello también nos dio pauta para organizar y hacer un procedimiento y que se pudieran llevar a cabo estas disertaciones por parte de nuestros alumnos de posgrado. Es de manera remota totalmente, tanto el sustentante como los sinodales. Se hace pues todo un proceso, se sigue un procedimiento que está, digamos, ya establecido con algunas modificaciones por esta singular situación que estamos pasando. Y pues bueno, considero que hemos tenido éxito hasta el momento, pero sí lo hemos estado realizando. Muchas gracias y saludos. Gracias, Ana Luz. Tenemos aquí una pregunta en general, muy interesante también por parte del doctor Abraham Sánchez de la Universidad de La Salle Bajío, y hace una pregunta que es: ¿alguien de quienes han presentado sus investigaciones se ocupó de indagar en algún aspecto de los derechos de los estudiantes en la modalidad virtual? Esto porque en distintas instituciones hay quejas de los estudiantes por aparentes arbitrariedades de los docentes, como la exigencia de una vestimenta específica al conectarse, la intolerancia de horarios para acceder a plataforma con deficientes conexiones, y una larga lista que quizá muchos de nosotros hemos encontrado en las diferentes redes sociales en distintas instituciones. Entonces, la pregunta en concreto del doctor Abraham es si alguien ha indagado aspectos de los derechos de los estudiantes en la modalidad virtual. ¿Alguno de los que presentaron quiere contestar? Pues al parecer... Doctora Rosario. Sí, adelante. Sí, Adelante. yo podría comentar, no hemos indagado como tal, pero siendo honesta, también siendo parte de cuerpos docentes de escuela, por ejemplo, primaria incluso, o secundaria, hemos hecho énfasis en consultar la ley de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y al mismo tiempo de solicitarles respeto para la conducción, para la presentación de la imagen, tanto del docente como del alumno, pues no se ha perdido de vista subrayar eso. Estamos dando clase como si estuviésemos en el aula, y entonces para ir al aula nos preparamos con nuestra imagen, con nuestro material, y se merece respeto el estudiante, y también hacerle notar al estudiante que merece respeto para el grupo, porque no está solo, a veces nos conectamos más y todos nos vemos. Entonces creo que sí sería importante revisar esta ley de los derechos de los niños, la ley que hay para poder trabajar en ambientes virtuales, y sobre todo subrayar en cuanto a los docentes la ética del cuidado. Esta ética del cuidado de utilizar el lenguaje apropiado, utilizar las palabras adecuadas, pedir disculpas si nos equivocamos. Todo lo que se hace en esas buenas prácticas para poder desarrollar también la parte valoral, la parte axiológica, y actitudinal tanto de docentes como de alumnos. Gracias. Muchas gracias, maestra Magda. Yo creo que el doctor Abraham ha puesto el dedo en la llaga. Es un tema que me parece que debemos de retomar en las diferentes investigaciones que estamos realizando en nuestras universidades de la red lasallista, ¿no? Porque sí, es un tema que está candente en redes sociales y vale la pena mirarlo, ¿no? Por otro lado, la doctora Berta Fortul
a quien me da gusto saludar también por este medio, de La Salle México, hace una pregunta también bien interesante hablando justamente de estas redes, ¿no? Dice, hay varios equipos numerosos de investigadores. ¿Qué ha implicado en la constitución de grupos de investigaciones? ¿Quién nos contesta de los que presentaron? Porque la mayoría fue el representante del grupo de investigación que está en ese proyecto. Pero esta pregunta que también es muy interesante y que incluso también la hacían al hermano Salvador Valle, ¿no? Esta constitución de equipos de investigadores y hacia dónde ir y cómo organizarse. Por ahí alguien también preguntaba cuánto administrativo, cuánto académico. Pero entonces nos centramos en la pregunta de la doctora Berta. ¿Qué les ha implicado la constitución del grupo de investigadores? Me gustaría responder a la pregunta por parte de la Universidad La Salle Victoria, que fuimos 8 participantes. Yo creo que el principal reto fue la organización y el liderazgo, poder sacar que lo mejor de cada una de las áreas, tanto en la parte laboral como ya en la parte de experiencia, pudiéramos exprimirlas para el proyecto. El reto fue conjuntar esa parte, pero creo que muy favorablemente la pandemia nos ha hecho trabajar cada vez más colaborativamente. ¿Por qué? Porque se demanda esa cuestión en general. Entonces, a pesar de que fue un reto muy bien sustentado y aprobado en ese aspecto, porque pudimos conjuntar la necesidad que teníamos que evaluar como resultado para dar respuesta a cada una de las diferentes de la universidad en un solo instrumento que no fuese cansado. Entonces creo que eso fue el producto muy favorable que tuvimos. Yo, La Salle México. Gracias, maestra Pati. ¿Quién más? ¿La maestra Josefina? No, perdón, ¿quién más quiere? Lourdes López, La Salle México. Adelante, por favor. Bueno, nosotros también, creo que de hecho somos el grupo más numeroso, somos 12 integrantes. Pues en cuanto a perfiles y dinámica de trabajo, creo y puedo decir que no hemos tenido mayor conflicto porque hemos estado trabajando. Como tenemos un trabajo por subdimensiones, hicimos trabajo en función también de perfiles y de las áreas profesionales y de la experiencia profesional de cada uno de los integrantes. El reto más grande que hemos tenido sí ha sido en términos más bien de conciliar tiempos y espacios para poder trabajar, digamos, ya en conjunto. En los subgrupos ha sido muchísimo más fácil la coordinación, pero sí en términos de lograr reunirnos los 12, aunque lo hemos hecho, sí ha sido un poco más conflictivo, pero más por el tema de organización de tiempos y de conciliar tiempos de entre 12 personas, ¿no? Digamos que ese ha sido el reto muchísimo más grande que hemos tenido. En cuanto a los perfiles, hasta el momento hemos caminado bien. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario aunado a lo que dice Lulu. Soy Felipe Gaitán del equipo de Lourdes y de Dulce. Sí. Algo muy sencillo que es el tema, no solamente tiene que ver con los tiempos, y ya lo decía mi compañera, también tiene que ver con las perspectivas y los conceptos. A veces hablar de perspectivas disciplinares distintas supone entonces que hablamos lenguajes un poco distantes en términos de los conceptos. Por ejemplo, simplemente hay cuestiones de dinámicas, educación que pueden entenderse en diferentes disciplinas, y eso fue un reto, ponernos de acuerdo en los conceptos para construir el proyecto de investigación. Es decir, conciliar las perspectivas en puntos comunes en los cuales pudiéramos construir esto. Eso fue un reto. Muchas gracias, doctor Gaitán. Sí, estamos viendo retos desde diferentes perspectivas, ¿no? Y todas muy importantes para conformar un grupo de investigadores. Tenemos otra pregunta de parte de Raúl Moreno, AULSA Cuernavaca. ¿Qué recomendaciones para bajar el estrés tanto a docentes y alumnos se pueden ofrecer cuando no se cuentan con los equipos o con la conectividad entre ambos, y qué hacer como lasallistas ante esta situación? Ulsa Cuernavaca, ¿nos hacen favor? Sí, pues yo creo que esa es la gran pregunta de la que hay que sacar las estrategias, ¿no? O sea, justo la pregunta es, para realizar tu trabajo, ¿cuánto es
¿cuánto es? Afortunadamente muchos de nosotros tenemos equipo, pero ¿cuánto del trabajo que veníamos haciendo corresponde en responsabilidad a la universidad que nosotros contemos con un equipo y con una conexión de internet para desarrollar estas actividades? Y me parece que es una pregunta no resuelta. Si bien es cierto que muchos de nosotros, afortunadamente, de hecho la mayor parte de los que yo hice la mayor parte, más o menos el 76% tenía un equipo propio y tenía conexión de internet. Pero lo que sí manifestaban es que compartían o llegaban a compartir esa conexión de internet con 2 hijos o 3, y entonces eso es lo que hacía que de repente pues se volviera muy complicado, o un equipo para 4 miembros en la familia, cuando se daban muchas clases, es ahí cuando se ocasionaba este desgaste. Tal vez lo que convendría, pienso yo, es cada universidad debe de hacer su levantamiento de quién tiene, cuánto tiene, y ver de los recursos que tiene la universidad sin desgastarse, si se podría hacer. Me tocó asistir a una conferencia una vez en Perú donde se prestaban algunos equipos para los profesores que no tenían, para que se pudieran llevar algunas cosas y revisar si alguien no tiene las condiciones, que deben de ser pocos realmente. Por ejemplo, en mi universidad, pienso, quien no cuente con una buena conexión a internet. Sin embargo, si había gente que tenía conexión prestada, ¿no? O profesores que solamente usaban sus computadoras para presentaciones y que de repente necesitaban meterle PowerPoint, el Zoom, el Teams, todo al mismo tiempo, y eso hacía que el equipo no fuera lo suficientemente robusto para desarrollar sus actividades. Yo creo que ahorita intersemestre es un buen momento para levantar un diagnóstico y generar estas estrategias para que no haya desgaste mutuo y se puedan desarrollar estas actividades. Gracias, doctora Elda. Incluso con su respuesta abarca otra pregunta que había de la maestra Mayra Silva respecto a si habían considerado en este estrés a los docentes la cuestión de la dinámica familiar, el trabajar desde casa, que ya usted ahorita lo mencionaba, ¿no? Muchísimas gracias. Nos queda una pregunta para poder terminar en tiempo y forma. Y tenemos la pregunta de la maestra Josefina Gutiérrez de la Salle Puebla. Perdón, para la maestra Josefina Gutiérrez de la Salle Puebla de parte del maestro Juan Luis Velasco, donde dice que de acuerdo a la didáctica virtual que están proponiendo, el curso que propusieron, ¿cuáles serían los elementos clave para el diseño de una clase virtual? Muchas gracias. Es Juan Luis Velasco, estudiante de posgrado en Salle, Oaxaca. Sí, muchas gracias. Gracias, maestra. Mire, pues revisando ya toda la situación de la investigación, sí, demanda de nosotros esa búsqueda de elementos que estén presentes para el diseño de una clase virtual. Y entonces estamos ya en un bosquejo de que en primer lugar sería una planeación, pero dentro de esta planeación se tendrían que integrar la elaboración de proyectos. Estos proyectos tendrían que ser elaborados ex professo para estas clases virtuales, y desde luego para nuestros docentes en formación se tendría que apoyarlos con estas orientaciones sobre la elaboración de los proyectos para que estén bien diseñados y que esto les propicie a ellos tanto un ahorro de tiempo como una visión general de lo que quieren lograr. Aparte de esta elaboración de proyectos, estaríamos tomando en cuenta el aprendizaje situado. Y este aprendizaje situado, integrarlo al proyecto con estrategias, con actividades, con ejercicios, para que el manejo del maestro sea más fluido de la clase, pero a la par de esto sería un dominio de la disciplina que el maestro va a dar, porque el maestro debe tener una visión general de la disciplina completa y saber intercalar todo lo que se va a encontrar el estudiante en el medio virtual. Por eso cuando yo exponía decía que la cuestión transdisciplinar es importante. Y por eso nuestro proyecto pues está ahorita a lo mejor en un 40%, porque sí nos queda todavía una tarea muy grande de diseñar y tomar en cuenta algunos elementos para poder diseñar estas clases virtuales. De entrada sería esa la respuesta, y
agradecerles, ¿no? A todos los ponentes de este bloque, porque también nos dieron mucha luz sobre lo que queremos. Creo que hay varios proyectos en los que nos parecemos y creo que fueron ideas muy, pero muy interesantes. Muchas gracias. Doctora Rosario, ¿me darías un segundito nada más? Adelante. Gracias. Lo que pasa es que mi compañero José Humberto Salguero está teniendo problemas con su audio y se lanzó una pregunta del doctor Abraham de La Salle Bajío que preguntaba sobre los derechos de los estudiantes. Me permito comentarles que sí, lo tenemos ya eso también preparado para incluirlo y hemos estado trabajando al respecto, porque precisamente dentro de las consultas que se hicieron en los grupos focales e incluso en las encuestas que se aplicaron, se hace referencia al manejo de los datos confidenciales. Entonces sí lo estamos trabajando también y más que nada porque, como lo hemos visto en este contexto, estamos entrando ahora sí que hasta la intimidad de nuestros hogares. Entonces estamos trabajando toda esa información. Muchísimas gracias, doctora Rosario. Gracias, Anabel. Pues vamos cerrando. Nos quedó por ahí una pregunta respecto a si se ha investigado acerca de el nulo apoyo tecnológico que se ha dado, o más bien dicho que no se ha dado, a los docentes en algunas instituciones, que también es otra de las realidades que hemos vivido en los diferentes lugares en que nosotros radicamos. Seguramente nos hemos dado cuenta de las instituciones donde ha habido una estructura que ha fortalecido a los maestros, hasta instituciones donde pues lo dejaron al recurso propiamente del docente, que también sería otro aspecto importante a investigar. Para cerrar, a mí me gustaría decir que, bueno, hay una gran riqueza en estos proyectos que se han presentado, que hay elementos básicos que todos estamos trabajando desde diferentes ámbitos, que es el proceso de aprendizaje, la vivencia del docente, la vivencia del estudiante, cómo la interacción se ha venido a modificar entre unos y otros a partir justamente del confinamiento, que sí de la educación presencial, que sí de la educación no presencial, cómo estas se van fortaleciendo unas a otras. Y bueno, lo más importante, creo yo, es que hemos identificado que tenemos en la mente, en los ojos, en la acción, problemáticas comunes, y que sería muy enriquecedor que pudiéramos compartir, que pudiéramos trabajar las investigaciones que en otro contexto las he escuchado yo como investigaciones rompecabezas o investigaciones puzzles, donde, no sé, por ejemplo, estamos reflexionando acerca de la vivencia del docente universitario en las instituciones lasallistas y cómo vamos conformando perfiles de acuerdo a estas instituciones, y que esto también sería un abono muy importante al campo de conocimiento. Cuando se habló de los que nos puntualizaba el doctor Abraham, lo de los derechos, y que también Anabel nos comentas que están trabajándolo, hay un documento que yo supongo que todos ustedes conocen del distrito, que sacó el distrito al cual pertenecemos, México Sur, el distrito Antillas México Sur, donde justamente se han establecido estos lineamientos. Es un trabajo colaborativo entre la Universidad Nezahualcóyotl, el distrito Antillas México Sur, para estos lineamientos de los derechos de los estudiantes, de los docentes en estas clases no presenciales, y que creo que también valdría la pena que todos los pudieran conocer y retomar aquello que sea de pertinencia para cada una de nuestras instituciones, ¿no? Pues en este sentido, y atendiendo a los lineamientos del tiempo, no me queda más que agradecer el haber compartido este espacio tan enriquecedor con todos los investigadores, invitar a que sumemos esfuerzos, a que ya nos identificamos sobre las temáticas que estamos trabajando. Hubo mucho interés respecto a qué se está haciendo para atender a la persona del alumno y del docente. Creo que en las diversas universidades estamos ya con intervenciones muy concretas. En la Universidad de La Salle Bajío
a través de la instancia correspondiente, que es el DODE y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, hemos desarrollado una serie de talleres de intervención en modalidad no presencial, con docentes, con personal administrativo, con estudiantes, que pues será un gusto que a través de nuestra vicerrectora, la maestra Coco Durán, ustedes puedan obtener toda esa información y enriquecernos entre todos con todo lo que estamos haciendo para hacer frente a esta contingencia y para regresar de una manera más fortalecido a los siguientes ciclos escolares. Muchísimas gracias por la invitación, Anabel. Muchísimas gracias a ti, doctora Rosario, por acompañarnos en este momento como moderadora de esta dinámica grupal. Muchas gracias, María del Rosario. Gracias. Bueno, pues estamos llegando al cierre de esta sesión. Muchas gracias a todos. Yo quisiera, antes de terminar, quisiera agradecer muchísimo al equipo que está detrás de cámaras apoyándonos, y quisiera comentar que nos están ayudando la maestra María Teresa Valdenebro, la maestra Verónica Cibrián, la maestra Karen Barreras y la maestra Rosy Leiva, generando los informes de este encuentro que les vamos a hacer llegar a todos ustedes para que los lean y lo puedan compartir con sus directores académicos. Del área de comunicación e imagen se encuentra la maestra Isabel Fuente y Alejandra Valenzuela también. Muchísimas gracias. Ellas animan el WhatsApp y todo esto que estamos viendo visual es parte de ellas, su trabajo. Muchas gracias. De parte del Departamento de Comunicación y Tecnologías, el maestro Rubén Omar Vega Alcántar y el equipo de Comunicación y Tecnologías, muchísimas gracias. También quisiera agradecer enormemente la participación del día de hoy de las moderadoras, la ingeniera Ariadna Ravelo de La Salle Cancún y a la doctora María del Rosario de La Salle Bajío. Muchísimas gracias a ustedes dos. Y por último, quisiera también agradecer muchísimo al equipo de organización de este encuentro. De La Salle, México, está el doctor Eduardo Gómez y el doctor Roberto Vázquez. De La Salle del Bajío está la doctora Alicia Zavala, y el doctor Pedro Luis Alba. Y en la Salle Noroeste está el doctor José Humberto Salguero y el maestro Alejandro Méndez. A todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera nada más hacer una breve observación. El día de mañana les vamos a pedir que cuando se conecten al encuentro, entren con su nombre completo y el nombre de la universidad en la que se encuentran para poder nosotros tener el registro de los participantes. No se preocupen si hoy apareció como administrador o HP, no se preocupen, estamos tomando nota y así lo vamos a registrar. Bueno, pues a través del WhatsApp vamos a estar mandándoles información. Las presentaciones se las vamos a compartir también. Se está grabando todo lo que se está sucediendo en estos momentos por cada uno de las actividades que hemos realizado. Van a poder ustedes consultar los videos a través del sitio de RIILSA. Y no me queda más que desearles muy buena tarde. Muchas gracias nuevamente. El día de mañana, miércoles, no se lo vayan a perder porque también va a estar muy interesante. Mañana vamos a estar trabajando con el área de salud y con el área, la primer parte del área de desarrollo humano social. La verdad, los proyectos del día de hoy estuvieron muy, muy interesantes y el día de mañana creemos que también lo van a estar. Les agradecemos y les recordamos que lograr el objetivo de este encuentro va a ser posible solo si todos ustedes como participantes participan de manera activa y comprometida. Hasta mañana, Indivisa Manent.